Hola, ¿qué tal? Bueno, pues A ver, empezamos con el vídeo tan esperado. Vamos con el invento, el invento de Gonzalo. Vamos a ver su doble inversor, bueno, su doble cargador para la Ampera. Ya no es de rango extendido, es super rango extendido. super rango extendido eso. Bueno, Bueno, aquí os cuento. tenéis- Esto surgió la idea porque yo en el trabajo no puedo cargar, entonces pues para hacer los 100 kilómetros que hago todos los días, pues no podía ir y volver en eléctrico. Me fastidia, como a todos los que tenemos una Ampera, echarle gasolina. Y entonces se me ocurrió la idea de ponerle unas baterías en el maletero y con un inversor solar cargamos el coche. ¿Vale? Bueno, Yo os ahora explico no lo un va a poco. descubrir. Mira, las baterías las he separado en 3 módulos para que sea sencillo quitar cada módulo. Los módulos se desconectan de aquí con un conector rápido, un XT60 se llama este conector. Simplemente se tira de él y ya está, y se vuelve a poner. Es muy rápido. Si tiro del cable, la caja la Sí, saco, sacaría la caja. ¿vale? Y ya está. Cada caja pesa unos 18 kilos, ¿vale? Y lleva incorporada la caja pues 4 kilovatios, 28 voltios, 4 kilovatios, ¿vale? 7S. Las cargo a Ahora, 4,04. Una pregunta, ¿esas baterías varían para hacer un Powerball? Sí, igual, exactamente igual. Son baterías de litio, me las consigue Armando, de aquí de Zaragoza, un amiguete, bastante amigo mío, vamos, buen amigo mío. Y nada, las configuré yo, las celdas, para que fuesen a 7S y las cargo a 4,04 para aumentar muchísimo la duración, así no se degradan. ¿Vale? Lleva integrado ya el BMS y ya la salida aquí. Muy bien, entonces cada batería va por separado, eso lo tenemos entendido. Sí. Cada caja de estas son 4 kilovatios, en total tenemos 12 kilovatios. 12 kilovatios. ¿Vale? Que de sobra para... Que de sobra, con el inversor solar y los 12 kilovatios cargo el coche entero, porque lo que gasta este coche son 10 kilovatios. En teoría diréis, bueno, pero te sobrarían 2. No me sobran 2 porque el coche, sabéis de sobra que aunque sean 10 kilovatios gasta más. Sí, eso. ¿Vale? Tiene ventiladores, etcétera. Y esto es muy sencillo, ¿vale? Tenéis el microcargador, yo lo he hecho, que lo tengo configurado exactamente para que cargue a 10,2 amperios, ¿vale? Para que el inversor ese me trabaje al 89%. Observé que si dejaba el coche al sol, el inversor, aunque lleva sus ventiladores, me saltaba y entonces se me apagaba y el coche no me cargaba. Por eso configuré el microcargador para cargar exactamente a 10,2. ¿Vale? Yo tengo tiempo de sobra, el coche en 4 horas se carga 4 o 5, pero Sí. yo estoy dentro trabajando muchas más horas, entonces no hay problema. Y es muy sencillo. El cable para Salida- enchufar, Salida de corriente. ¿vale? Salida de corriente. Compré este programador, súper fácil en Amazon, cuesta 7 euros. Ujú. Y si quiero programarlo para que empiece a cargar una hora y termine, pues lo hago. Y si quiero que vaya directo, pues lo dejo aquí guardadico y lo pongo directo. ¿Vale? El microcargador lo hice con un LED para que esté correcto lo de la fase del neutro. Eso ya Sí, como tengo yo como el tienes mío. tú, eso es. ¿Vale? Y que salga el LED azul. Bueno, también comentar que aquí Gonzalo también hace los microcargadores, que muchos me preguntáis. Bueno, para Aquí- entretenerme un rato. Aquí él los hace y bueno, ya sabéis que Igual siempre que os Juan, paso, pero yo lo hago para entretenerme un ya rato y sabéis que tal. os paso el contacto de Juan Grande y de Gonzalo Eso. y el que lo tenga disponible, pues a por él. Bueno, pues entonces sale del maletero, abrimos. Ya sabéis cómo va, vamos. Sí, abrimos el punto de carga. A ver. Ya está. Y ahora Dele. empezar a cargar. Ahí está la lucecita, ya pitado. Ya está cargando. Y como veis, que me acerco, ¿veis ahí el pilotito? Ahora, ¿dónde está? Para que veáis aquí cómo está la... Esto es la magia de cargar sin nada, sin ningún enchufe, sin nada, directamente con vuestras propias baterías. Aquí os voy a enseñar para que veáis que trabaja al 89%. A ver, Vale. Bueno, ahí veis el Sí, ahí. voltaje. ahí se ve. Vale, 28,1 voltios. Lo que os comentaba, vamos a 28 voltios. Vale, y aquí 84, 83, 84. Ajá. En cuanto empieza a hacer calor, sube un poco, ¿vale? Sí. Si cierro la tapa al maletero, sube un poquito y sube al 89. Bueno, ya va a subir un poco al 85. Bueno, en general está puesto para el 89. Como veis, poco a poco va subiendo. Esto ya depende del coche. Ya sabéis que el coche gestiona, aunque tú lo pongas a que carga 10 amperios o a 16, a veces él baja a 14, Sí. a 13, según tenga más alta la carga o menos. Sí, pero normalmente tú ahora lo tienes a 10. Correcto, pero el A 10. coche, como hemos estado cargando en el centro comercial, está casi Sí. cargado.
Por lo tanto, cargará así y dentro de poco empezará a bajar. Ujú. Y bajar al 50% porque ya no carga ni siquiera 10. Claro. Y ahora para que veáis, yo cierro maletero. Ahora, Cuidado, Laura. Y ya está. y dejas Se el queda coche así. cargando. Sí, esto se mueve bien aquí. Esto no se pilla el cable ni Sí. nada. Como veis, se mueve bien. Y sale el El cable. coche cargando y cuando salgo de trabajar, está cargado. Joder. Ahora os explico para cargar las baterías. ¿Vale? Porque el coche, cuando yo salgo de trabajar, las baterías están Sí. descargadas. Y cuando llego a casa, en mi punto de carga de mi garaje, cargo el vehículo y cargo las baterías. Es muy Ambas sencillo. cosas. ¿Vale? Las dos cosas lo hago a la vez. Es súper sencillo. Con Enchufe. este enchufe al punto de carga y automáticamente carga el coche y me carga las baterías, porque este inversor es inversor cargador. Ajá. Cada paquete de baterías lleva su BMS. Sí, pero es inverso. Pero hace las dos funciones. Hace las dos funciones. Si yo ahora aquí, La de coger energía y correcto, soltar energía. y soltar energía. Y si yo aquí le conecto ahora a 220 voltios, Sí. él parte de la energía para cargar y el resto de la energía para aquí. Para soltarla, ¿Vale? claro. Y ya está, es así de sencillo. Lo Joder. dejas aquí recogido, aquí desconectamos o cortamos aquí, Y nada más. Y nada más más. sencillo que. no tiene más, chicos. Si me voy de viaje normalmente con... ¿Para qué? Esto es... Os explico, esto es el Battery Go, ¿vale? De ISDT, y lo que hago es que cada batería, Sí. aparte de tener su BMS, ¿vale? Le tengo conectado un cable para saber a cómo está cada celda. Claro. Porque Yo yo soy un... ahora la pregunta es, me van a preguntar, ¿y qué es el BMS? Vale, un BMS son las siglas de Battery Management System. Lo que hace un BMS es que controla cada celda, hemos dicho que era 7S, eso quiere decir Sí. que son 7 celdas, ¿vale? Sí. Cada celda de esas tiene que tener el voltaje clavado al milivoltio, porque si no las celdas se desequilibran y entonces la batería se estropea. Si una celda la bajamos a 0 voltios, esa celda Sí. ya no vale, no la vuelves a recuperar. Entonces lo que se hace es que estén las celdas entre 4,04, que las cargo yo, y no me gusta descargarlas más de 3,4, 3,5 voltios. En teoría Ujú. podrían descargarse hasta 2,8, pero a mí no me gusta bajar de 3,4 a 3,5. De ahí tienen degradación estas baterías. A ver, por el trato que se les da al cargarlas a ese voltaje y descargarlas al voltaje que las descargo, en teoría están calculadas para unos 3 o 4.000 ciclos tranquilamente. Uf. Eso nunca Vamos, gastaré estas nada, baterías yo. ni de coña. Nunca las gastaré. Las baterías, el coche lo venderé, el coche tendrá 200, 300.000 kilómetros, lo que sea, y las baterías seguirán estando exactamente igual. Igual. Pensar que la Ampera las carga a 4,02 me parece que es, y las descarga a 3,5. Es el mismo trato que Sí, se hace a las de la igual. Ampera. ¿Vale? No sufren calentamiento porque la tasa de descarga es ínfima, no es una tasa de descarga como la que hace este vehículo, por lo tanto son baterías de automoción y no se calientan absolutamente nada. ¿Vale? Aquí les tengo puesto el BMS y entonces, si os lo conecto aquí para que veáis cómo va, ¿vale? Os enseñaré a cómo está cada celda. Como veis ahí, os decía 4,04, bueno, un poquito más alta alguna, 407, 4044, 4027, 4034, ¿vale? Esto es el paralelo de todas. Si me voy individualmente a cada una, están exactas, ¿vale? Lo que pasa es que al sumar unas y otras y hacer el paralelo, Sí. el aparato pues me la baja 0,1 voltio alguna y otra no. Y lo llevo siempre aquí, como tengo hueco en estas cajas Sí, de Amazon, lo y llevo eso aquí y una vez al mes a lo mejor las miro. Las compruebas y. Y ya está. Y no Joder. tiene más. Ahora, si queréis, os enseñamos el controlar el coche con el móvil. Vale. Ahora Vale. otra pregunta que me van a hacer. ¿Vale? Bueno, por lo que veis, Como veis, sigue cargando, ahí está la luz verde. 3 cajones. Ha bajado ya un allí- poquito, allí al se ve al fondo. 83%. Como veis, 3 cajones, 3 celdas de baterías. 4 el kilovatios en cada una. Si, 4. por ejemplo, uno de vosotros, por deciros, inversor. Ahí veis, que está simple- enchufado el microcargador. sí, necesitáis solamente hacer, no sé, por ejemplo, un extra de 20-30 kilómetros al día, pues vale con un cajón. Claro. Es decir, no hace falta Lo, tener... lo que se vaya a consumir. Claro, yo necesito Tú todo. necesitas la carga Es que completa. yo no voy a 100, voy a 120 y no me preocupo de si gasta más o gasta menos. Claro. Voy. A lo mejor llego allá al trabajo a 0, pero vuelvo a cargar y vuelvo otra vez para acá. Entonces, a mí me van a preguntar, igual que el BMS, Sí. ¿cuánto sale este invento? A ver, os cuento. A mí las baterías me las consigue Armando. Entonces, este invento a mí me salió ciertamente bastante más económico de lo que es. Claro. ¿Vale? Porque cada módulo de baterías, imaginaros por ejemplo que fuesen de Tesla, aproximadamente cada paquete de Tesla de 4 kilovatios, bueno, vienen de 5,4, pero ronda los 1.000 euros. A mí me costó el paquete entero
las 3 a 500 euros cada caja, Cada uno. ¿vale? Pero fue una Sí, oportunidad que hubo de unas baterías de un Kia Soul Claro. EV y fue Yo, una oportunidad. particularmente, Tienes que calcular que cada caja de estas son 1000 euros. supongamos que a mí me haría falta un día, me olvido de cargar, con 8 kilovatios de sobra. ¿De sobra? Yo creo que con 2. No lo cargarías a tope, pero... Pero de son sobra. 8 kilovatios casi a tope. Correcto. Hombre, yo en mi caso no voy a gastar esos 8 kilovatios, pero supongamos que lo gastara, pues bueno, con 2 serían 1000. Ahora hablamos del inversor. Vale. que tenemos Este aquí. inversor cuesta 280 euros, entre 280 y 290, ¿vale? Pues- Es un inversor que da de pico, me parece que son 3600 vatios y potencia continua 2500, ¿vale? Pues Los hay más grandes y dan más potencia y cuestan un poco más. Este, concretamente, 289 euros. Pues ya está. Pero con ese es válido, no hay. Perfectamente Va funciona. perfecto y ya está. Os recomiendo, si queréis hacer este invento, no andéis con inversores de esos que son así chinos, de esos Sí. que son de esta forma, no sé cómo explicaros, son como una caja. El inversor este típico pone onda pura y te cuesta el inversor 100 euros. Ujú. No funciona, yo lo probé un par de veces Y y no. no funciona. El coche encima empieza a hacer mucho ruido, me dio hasta miedo, lo quité y tal y no lo utilicéis. Estos solares funcionan perfectos. O sea, no tienes ningún problema, funciona perfecto. El coche no da ningún tipo de error, las baterías se cargan exactamente igual y todo perfecto, vamos. Sí, sí. Los otros yo no los Aquí utilizo. lo estamos viendo. El coche está cargando ahí al fondo en verde. Ya va por el No, 68%, no tiene como más. veis, y dentro de nada seguramente que empieza a parpadear la luz. Entonces Que ya esto bajó es al 68. recomendable a los que no podamos cargar. Yo no puedo cargar en el trabajo. Tú tampoco puedes. Yo tampoco puedo. Pero bueno, a mí no me hace falta porque no hago tantos Claro, kilómetros. Tu trabajo está a 20 kilómetros de tu casa, Claro. entonces no te hace falta. No me haría Pero falta, que tenga pero, el trabajo, ¿no? pero hay muchos Por que eso me surgió la preguntan idea. si les llega o no les llega la autonomía de la ampera. Pero bueno, en el caso de que no les llegue, aquí tenéis Una solución. exactamente una solución más, pero buenísima. Lo De único, momento- bueno, tiene un pequeño coste, pero que lo amortizas. Sí, sí, yo a ver, Esto se yo os amortiza comento, yo rápido. gastaba en gasolina aproximadamente al mes en torno a los 250, Separar. 260 euros, porque yo todos los días hago 100 kilómetros y la mujer otro tanto, Claro. ¿vale? Entonces yo gastaba unos 280 al mes, es que yo esto en 4 o 5 meses lo tengo amortizado, ¿vale? Sí, Es así de sí que es sencillo. un poquito, bueno, no es tampoco muy grande ni muy pequeña la inversión. Esto lo mejor, como tú lo tienes independiente. Y ya está. ¿Ya Y está? luego una cosa muy fácil, Sí. que tú has explicado. Desconectamos aquí, quitamos los módulos y si tenéis que hacer un viaje, necesitáis maletero, se puede quitar todo perfectamente. No se tarda en 5 minutos. Nada, no, se esto es quita para cargar. en nada. Esto no es para descansar, es para cargar. No trae 5 Y el minutos. tiempo de carga me imagino que, bueno, el 10 amperios, bueno, lo que Pues, carga, si cargáramos igual en casa, ¿no? Es lo mismo. Sí, en casa alguno igual. carga 16 amperios. Sí, no, pero cargar a 10, No sé, lo que tarda, Son aproximadamente yo cuando 4 salgo del horas. trabajo siempre está cargado, son 4 o 5 horas lo que tarda. claro, sí, sí, ¿no? ¿Vale? Podríais cargar a más, pero si dejáis el coche al sol, se calienta el inversor y salta. ¿Vale? Salta la protección que tiene y sale aquí un error en la pantalla, le da Sí, 0,5 y no funciona. pero luego vuelve. Sí, se le puede poner para que reinicie, pero tampoco Claro. es cuestión de que esto esté caliente, se reinicia constantemente. O sea, se apaga el inversor, se vuelve a encender y vuelve a cargar, pero aguanta otros 5 o 10 minutos, Y se vuelve a otra. calentar y vuelve a saltar. Pues lo A mejor ver, de todas es. maneras os comento que en Zaragoza en verano hace muchísimo calor, aquí hay 42, 43 grados. Y más si lo dejas al sol. Tal vez en zonas del norte tal no haga tanto calor y no salte. Yo la experiencia mía es lo mejor cargar a 10 amperios. Pues nada, pues aquí tenéis vosotros la última palabra. Funciona, va muy bien, ya lo estamos viendo aquí. Así que vosotros tenéis la última palabra de. Pero vamos, el que puede y se lo pueda permitir, pues adelante. Es una solución. Y son módulos que los puedes quitar y poner cuando quieras. Así que Muy bien, lo apagamos. solución, vamos, una alternativa a cargar sin enchufe. Imaginaros que estéis en un pueblo, como dicen, el pueblo este de la abuela. ¿Y dónde enchufamos aquí? Si aquí no nada más que hay vacas. Yo me lo voy, siempre cuando voy de vacaciones lo llevamos. Y lo llevo y lo cargo cuando vamos a un sitio. No me preocupa a mí cargar, no me preocupa buscar puntos de carga porque cargo y ya está. Claro. Y muchas veces me saco la batería y lo cargo. De si voy a una casa rural o tal, cargo la batería, lo vuelvo a meter para el coche Claro, y- para que no me vean andar con enchufes y tal. ¿Vale? Es así de fácil. Sí, Muchas gracias Vamos, por que su hemos ayuda, ayudado. doña Laura. Me enseñó mi papá ayer. Muy bien. Y también me enseñó a cerrar el portón. también. Cuidado con las manos. Despacito. Vale, di adiós. Adiós. Bueno. Lucy,
suscríbete, dale a like y dale a la campanita. No, pero que no hemos terminado. Bueno, continuamos, ¿eh? Que hay más cosas. Y que toma fácil. Para finalizar, Para finalizar, no nos hemos dado cuenta de comentaros que este sistema no solo es válido para la Ampera, vale para cualquier vehículo, para un Nissan Leaf, un Renault Zoe, el Fluence, el que os dé la gana, el Mitsubishi, el que cualquier quiera. coche que tenga... Cualquier un vehículo que supercargador. tenga el cargador o un enchufe, que tenga su cargador ocasional, vale. Eléctrico. Hombre, claro, tiene que ser eléctrico. Porque Correcto. si no... No cargamos. Lo cargamos, efectivamente. Bueno. Muy bien. And now you